Segunda mesa de esta mañana y de las jornadas presenciales, que lleva por título Diálogo con expertas y expertos, propuestas para la acción. La mesa será moderada por Josefa Ruiz, Secretaria General de Salud Pública de la Consejería de Salud. Bueno, muy bien. Te dejo la palabra, Pepa. Bueno, buenas tardes. Lo primero, daros las gracias a las personas que estáis hoy aquí, tanto en el recinto como por streaming, por participar en estas 12 jornadas de salud pública, el sistema sanitario bajo presión. Lo segundo, y de corazón, dar las gracias a los ponentes que nos acompañan en esta mesa y a los anteriores por el esfuerzo que han hecho en poder acudir a compartir con nosotros su talento y su conocimiento y entrar en un debate que yo creo, desde mi propio punto de vista, que es bastante importante, ¿no? Y también quiero dar las gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a Ainhoa, a Tanchi, a Jaime, a todos y a todas las que habéis participado, y a Reyes, que es la directora de la escuela, en la organización de esta jornada, igual que a la parte de mi equipo que la han estado organizando, porque de verdad pienso que son una jornada de alto nivel y que tiene un tema bastante actual al debate, ¿no? Cuando nos planteamos el tema de este año, de las 12 jornadas, ¿no? Partíamos de una premisa y era que uno de los elementos que más seguridad y protección da a las personas ante la adversidad y las posibles contingencias que la vida te pone por delante es tener un sistema sanitario público con cobertura universal y acceso gratuito. Es uno de los elementos que más seguridad y protección da a la ciudadanía, independientemente, como decía la consejera, del nivel económico, de la adscripción administrativa o de incluso de la procedencia, ¿no?, como hay aquí en Andalucía. Y sobre todo en los momentos de la vida donde uno es más vulnerable, que es en el momento de la enfermedad, ¿no?, donde te sientes protegido por un sistema que te arropa, ¿no? Pero es cierto que desde hace relativamente unos años, acá, ¿no?, este sistema sanitario, que ha demostrado ser uno de los mejores sistemas a nivel internacional, por la cartera de servicios y la calidad de la prestación que da y al precio que lo da, se está resintiendo por presiones que yo creo que deberíamos de hacer hoy, era el objetivo de esta jornada, hacer un análisis en profundidad de cuáles son las presiones, qué presiones son legítimas y cómo debemos de responder desde el sistema sanitario para aprovechar lo positivo y el impulso que da las presiones que la tiene y minimizar o poner barrera o tamponar a aquella parte que no es legítima o que tiene un impacto negativo sobre la salud de las personas. A mí me gustaría hacer un brevito, 3 minutos me había dado la organización, ¿no? La Administración sanitaria, como decía antes Virginia, está desacreditada, tiene muy mala prensa, ¿no?, en todas las actuaciones que hace. Y tenemos actores que están súper prestigiados. Hay actores dentro del sistema que tienen un prestigio per se, pero además muchas veces ese prestigio puede ser incluso ficticio, ¿no? Con presiones que bombardean nuestro sistema y que no siempre tenemos las herramientas para poder dar una respuesta equilibrada desde la perspectiva de las alianzas, ¿no?, de la perspectiva de la coordinación y de la sinergia que pueden ejercerse entre unas y otras. La ciudadanía, y lo comentaba Eva, tiene unas expectativas desorbitadas en muchas de las cuestiones, aunque está legitimada para pedirlas, y mira más por un interés individual que por un interés colectivo. Y hay algo que no se debe de olvidar, aunque se ha hablado antes que las asociaciones tienen que tener claras sus mecanismos de evaluación y sus mecanismos de representatividad. Hoy por hoy eso ya no es suficiente porque hay un aplanamiento del poder y cualquier persona se convierte en plataforma. Y muchas veces las plataformas tienen detrás 4 o 5 personas. Y eso tenemos que barajarlo porque sí o sí hay que darle respuesta y habría que ver cómo darle respuesta, ¿no? En cuanto a los profesionales, las sociedades científicas, pues son elementos claves, ¿no?,
Y como decía David, hay que cuidarlo y hay que mimarlo a los buenos profesionales, porque si no se nos van. Y no se puede permitir el sistema sanitario público perder a profesionales de altura, ¿no? Y tendremos que ver la manera de cómo reaccionar ante la falta de profesionales y cómo la capacitación y la coordinación multidisciplinar tendrá que hacer un reparto diferente de tareas de aquí a 5 o 10 años, porque no va a haber profesionales suficientes para dar una respuesta, ¿no? Pero también es cierto que debe quedar transparente el conflicto de intereses de las sociedades científicas y de los profesionales. En este pool metería los sindicatos, que no se ha dicho nada, la presión sindical, ¿no?, sobre el sistema sanitario y lo que conlleva, voy a ser un poquito dura, de antigua la presión sindical. No se puede estar en el sistema por el tiempo trabajado, se tiene que estar por los méritos que se tiene y por la capacitación y la expertez. Eso es lo que habría que valorar. Y eso es un elemento que ejerce una presión importante y que tampoco la tenemos bien gestionada, ¿no? La presión política que hablaba Gracia, que es legítima. Las PNL, las PL son legítimas y el Parlamento son los representantes de la ciudadanía y es legítimo que legislen, pero no es legítimo que gestionen. No es legítimo que gestionen, la gestión tiene que estar en otra parte de la presión política, ¿no? Y muchas veces nos pierde a la presión política la rentabilidad inmediata y no tenemos una mirada de futuro del bien colectivo. La industria farmacéutica, la industria de la tecnología, que son realmente los que están aportando innovación, están aportando nuevas moléculas, que sí que tienen un papel muy importante en la investigación, pero también es cierto que tienen una mirada desorbitada muchas veces de la rentabilidad económica, que utilizan a los pacientes y los mueven hacia una parte u otra y que tienen que tener una responsabilidad social, ¿no?, sobre la sostenibilidad del sistema. Y todo esto condimentado por los medios de comunicación, que es otra de las presiones que tenemos, ¿no? Y ese condimento de los medios de comunicación, que tienen un papel educativo, pedagógico y de difusión muchas veces de los mensajes que se lanzan desde el sistema sanitario y todos sus actores. Yo tengo una frase que dice mi amiga periodista que trabaja conmigo en la consejería, y es que la verdad no me estropee un titular, ¿no? Entonces, con este mare magnum que tenemos de presiones, tendríamos que ver, que es el objetivo de esta mesa, cómo tenemos que abordar los posibles caminos que tendremos que explorar para dar una respuesta coordinada y efectiva, garantizando la equidad, la sostenibilidad del sistema y la calidad de la prestación sanitaria que damos. Y eso creíamos nosotros que, por los ponentes que están aquí esta mesa representando, que se puede hacer desde el buen gobierno, desde la ética de las organizaciones, desde la economía del buen común, desde la humanización y desde la transparencia. Y estos son los compañeros y las compañeras que hoy nos acompañan en la mesa. Voy a pasar a presentaros, que tengo aquí yo el currículum. Es que tienen cada uno unos currículums muy amplios. Sí. Y los tengo apuntados. La primera ponente es Leonor Ruiz Sicilia. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es psiquiatra y ha trabajado en funciones asistenciales y de coordinación en Madrid, en Granada y en Málaga. Ahora mismo trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, es máster en bioética y lleva la unidad de terapia familiar sistémica de dicho hospital. Participa y es miembro de distintos comités de ética de la investigación y de ética asistencial en Andalucía y hoy por hoy, desde mayo, es la directora de la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la vicepresidenta del Comité de Bioética de Andalucía y vocal del Comité de Bioética de España. Así que, Leonor, cuando quiera. Pues muchas gracias, ¿Vale? Pepa. Entonces, voy a comenzar yo. Ya está. Ya está. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública, muchas gracias a la Consejería de Salud, muchas gracias a Pepa, la coordinadora y directora de esta mesa. Y, bueno, me siento un poco, bueno, pues como venida a menos, ¿no? Porque yo no soy experta de nada y mucho menos de estos temas, ¿no? Pero, bueno, mi propuesta para centrar el debate es, bueno, lo primero de todo que os quería decir es que
¿Qué mesa la de esta mañana, no? Yo creo que ya está todo dicho. A partir de ahí yo creo que ya no vamos a innovar casi nada, ¿no? Ya no vamos a decir casi nada nuevo. Y a mí me llamaba la atención que si algún fin tiene, o uno de los fines principales que puede tener esta jornada, pues puede ser el de constatar, piel con piel, cuántos y cuántas estamos de acuerdo en las cosas, ¿no? Es como... Claro, esto me lleva a mí a otra pregunta, ¿eh? Si tantos y tantas estamos de acuerdo con las cosas, ¿cómo es posible que tantos y tantas nos miremos como extraños? Es decir, ¿qué nos está pasando con la confianza? ¿Qué nos está pasando con el contexto de la confianza? Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Sí que os voy a proponer que para esta intervención, que va a ser de apenas unos minutos y que centraremos después, si vosotros queréis, en el debate, sí que quiero proponer que nos pongamos las gafas de la ética, ¿vale?, para aproximarnos a ello, ¿verdad? Y yo me gustaría comenzar con una breve referencia a Immanuel Kant. Todos le conocemos, ¿vale?, pero no siempre lo recordamos. Y decía Kant que con el poder viene la responsabilidad. Bueno, no sé si la traducción es muy adecuada o no, pero lo que él quería decir es que el poder tiene una cualidad consustancial, que es la de la responsabilidad. Y Kant orientó prácticamente todo su pensamiento en torno a dar respuesta a tres preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Estas tres preguntas que dan sentido en el pensamiento de Kant a la vida plena de las personas, lo hacen también a la vida de las organizaciones. Estas tres interrogantes nos remiten al mundo de los valores, por un lado, ¿qué debo hacer? Al mundo de los hechos y de las situaciones concretas, ¿qué puedo hacer? Y al mundo de los límites y ¿qué me está permitido esperar? Bueno, las organizaciones civiles tienen poder y si no provienen estas organizaciones ni se asientan en contextos totalitarios, no pueden reconocerse en el poder sin el atributo de la responsabilidad. Una organización sanitaria es una organización civil, poderosa, por tanto responsable, que debe conocer y reconocer sus valores y orientar sus acciones hacia la consecución de los mismos, sopesando los posibles conflictos que aparezcan cuando la realización de un valor, a priori bueno, suponga el menoscabo de otro, conociendo el territorio social en el que se desarrolla y comprometida con el presente y con el futuro, y plenamente responsable de tratar a las personas como fines y no solo como medios. Volvemos a Kant. Me van a disculpar, también no me es posible aproximarme al mundo de las presiones, que es el tema de estas jornadas, sin reconocer previamente el mundo de los límites. Ya se lo anticipaba antes. Los límites como un constructo vivo y dinámico. Cada cultura, cada sociedad, cada organización, cada individuo tiene los suyos en el devenir de su existencia. Y, por otra parte, la cultura construye a los individuos y estos construyen la cultura, por irme a los dos extremos, ¿no?, del abanico. No podemos aquí hablar de ningunísima de las maneras de linealidad ni de comportamientos estancos. Tampoco siquiera, si me apuran, de circularidad. O afrontamos este reto desde la teoría de la complejidad o listos vamos, en mi humilde opinión. Entonces, pues, los distintos tipos de organizaciones sanitarias, todas ellas poderosas, todas ellas responsables, rinden cuentas en marcos de valores que pueden ser parecidos, pero que pueden ser diferentes, ¿vale? Por tanto, a partir de ahora, yo voy a hablar de la organización sanitaria pública, ¿vale? Uno de los más graves problemas en el momento actual que afrontan los servicios de salud
es el problema de la sostenibilidad. Se ha dicho ya esta mañana en repetidas ocasiones y lo acaba de decir nuestra coordinadora de mesa. Habida cuenta de las presiones a las que están sometidos. Presiones que proceden de una sociedad compleja, también se ha dicho, cambiante, que exige cada vez más y en la que, no nos olvidemos, los recursos son finitos. Son presiones de orden sociodemográfico, se han enumerado, ¿no? Poblaciones que envejecen, aumento de enfermedades crónicas, influencia de los flujos migratorios, cambios de hábitos alimenticios, aumento y cambios en la conciencia de derechos en las personas como pacientes y en las personas como ciudadanos y en las personas como profesionales. Las presiones son de orden tecnológico, son de orden ambiental. A una organización sanitaria no solo tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, además tiene que reducir los efectos nocivos sobre el mismo, ¿no? Y por descontado económicas. Vamos a simplificarlo. Aquí, en resumen, de lo que se trata es de hacer más con menos. Entonces, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario significa mejorar la salud de sus ciudadanos, respetando, promoviendo sus valores, los individuales y los sociales, incorporando modelos económicos viables que ahorren recursos para que las generaciones futuras continúen en este círculo de la sostenibilidad. Y me gustaría que en este escenario, que he descrito así muy someramente, nos coloquemos en una aproximación ética, ¿verdad? Porque la ética tiene una dimensión que lo impregna todo y que habita en esa encrucijada contemporánea donde convergen las dificultades morales derivadas de la intervención sobre la vida en el amplísimo sentido de la palabra de la misma, ¿verdad? Y sobre el ambiente en el que ésta se desarrolla, y con la que mantiene una permanente y constante interacción. Si el fin de la ética, como es la realización de los valores, hablar de ética de las organizaciones sanitarias es hablar de universalidad, de solidaridad, de sostenibilidad, de innovación, de dignidad, de enfoque preventivo, de promoción de salud, de compromiso con la calidad, de accesibilidad, de satisfacción de los ciudadanos, de satisfacción de los profesionales, de personalización, de trabajo en equipo, de servicio público, en fin, es hablar de todas estas cosas que ya está en la cabeza de todos, ¿verdad? Pero el reto actual no es ese. El reto actual es incorporar plena y eficazmente los valores de equidad, los valores de transparencia, los valores de corresponsabilidad y de participación. Leo, quedan 3 minutos. Perdón. Ojalá, ¿vas a hablar luego más? Pero para ello, y antes de todo, si no... una organización sanitaria tiene que trascender el contexto clínico, y en este sentido es interesante que hablemos de la autonomía de las personas, trascendiéndolo a un concepto de la autonomía relacional, porque finalmente los individuos vivimos en comunidad y es la comunidad la que nos otorga derechos, ¿verdad? También deberes. Debe reconocer los elementos consustanciales con el hecho de vivir en comunidad, porque establecemos relaciones de codependencia y de cuidados mutuos, ¿verdad? Tenemos que reconocer que la desigualdad es fuente de enfermedad, ¿verdad? Que cuando hacemos políticas orientadas hacia la medicalización, que también se ha hablado esta mañana de esto, estamos medicalizando la pobreza o estamos medicalizando la salud de las mujeres, o cuando no estamos ofertando otras estrategias sociales para mejorar la vida de las personas, la calidad de la vida de las personas, ¿no? Debemos también extender la ética de los límites a otros escenarios fuera del sistema sanitario. También se ha hablado esto, ¿no? Y también lo hemos dicho, yo creo que también se ha dicho aquí, que el hecho de vivir en comunidad otorga derechos, pero también exige deberes. Debemos identificar, priorizar y habilitar mecanismos de respuesta ágiles para que en estos contextos de crecientes restricciones y de incremento de los costes, la universalidad, la solidaridad y la dignidad y la equidad y todo esto tengan mecanismos ágiles para, por un lado, un uso racional de los recursos y que estos sean públicamente justificables. En fin, no me extiendo más. Entender el reto de la sostenibilidad debe y tiene que ser responsabilidad compartida por la Administración y por la ciudadanía. Ambos, en un proceso vivo y continuo, tienen que cooperar y definir y comprometerse.
y comprometerse con los objetivos de salud. El compromiso y la corresponsabilidad en el mantenimiento del sistema precisa de un marco general de toma de decisiones que habilite la participación, la rendición de cuentas y el escrutinio público. ¿Cómo lo vamos a hacer? En ello estamos, ¿no? Y todos los que estamos aquí estamos sensibilizados. Así que, bueno, pues nada más, ¿no? Gracias, Leonor. Ahora le pregunto a los 3 chicos de la mesa que qué prefieren. Si tenéis 3 minutos o lanzar... Es que se lo ha comido toda aquí mi amiga. Perdonad, 7, ¿eh? No, pero bueno, es igual. Lo digo porque... Eran 7. A ver, los buenos sistemas, si no son adaptativos, no son buenos, ¿vale? Entonces, desde ese planteamiento, ¿preferís eso o abrimos el debate con algunas preguntas, lo que digáis los 3, ¿eh? Venga. ¿O queréis? Tú mandas, somos adaptativos nosotros. ¿Qué morro tenéis? Bueno, pues yo de esta forma le preguntaría a vosotros 3, ¿no? Y en vuestra exposición, en vuestra respuesta, articuláis, ¿no?, el paradigma donde os vais a mover en el ámbito de vuestro conocimiento, ¿no? Ante las presiones que antes se ha descrito en la mesa anterior y la que yo he esbozado muy por encima, ¿no?, ¿cuál creéis que debe de ser qué se puede hacer desde las organizaciones sanitarias, dentro de las organizaciones sanitarias, para responder? Voy a empezar casi por lo local, ¿no?, para responder a estas presiones, ¿no? El que queráis, bueno, presento para que no haya problemas. A la derecha de Leonor está Juan José Rodríguez, en medio está Juan José, es que lo tengo aquí, así ordenadito. Juan José Rodríguez Sendín, él es médico de familia, máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Salud. Es miembro de la Delegación Española de la Unión Europea de Médicos Generales. No, un poquito. Espérate, ya me has despistado, ¿eh? Aquí. Eres fundador y miembro de la Sociedad Española de Medicina General y, además, miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Y ocupó un papel muy importante que se refirió ante la consejera en su intervención, desde 2009 a 2017 como presidente de la Organización Médica Colegial de España, posicionando parte del discurso profesional en momentos de crisis muy difíciles que creo que hay que reconocerle a nuestro ponente. No me voy a detener más porque ha sido director general de Atención al Paciente, viceconsejero de Sanidad. No, ese es Julio Zarco. Bueno, venga, porfa. Hoy estoy un poquito difusa. De hecho, en un momento. Bueno, Julio Zarco, que es el compañero que tenemos en el extremo de la mesa, licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Durante 8 años fue presidente nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEM. Él sí fue director general de Atención al Paciente y viceconsejero de Sanidad en Madrid. Y actualmente es el presidente y promotor de la Fundación Humans para el fomento de la humanización sanitaria. Y ya termino con mi amigo José Ramón Repullo. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Complutense de Madrid, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Salud, ha ejercido en direcciones de hospitales, en las gerencias de hospitales, máster en Planificación y Financiación Sanitaria, doctor en Medicina por la Autónoma, tiene una experiencia profesional profusa, ha sido director del Hospital de Móstoles, director general de Planificación, Formación e Investigación también en Madrid y profesor de Administración Sanitaria en la Escuela Nacional de Salud, que desde el que está ahora las funciones que tiene, ¿no? Aquí tiene que, en docencia, en publicaciones científicas, en actividad profesional, todos ellos tienen bastantes publicaciones, pero no nos vamos a entretener porque nos vamos a comer el tiempo. Así que ahora, de verdad, responded el que queráis a la pregunta que he hecho de cómo responder, ¿vale? ¿Quieres tú, Repullo? Sí. Bueno, primero, gracias, Pepa, a todos, a la Escuela Andaluza. Aquí se está como en casa, con lo cual, bueno, pues encantado de poder dedicar un rato a reflexionar. A ver, mi perspectiva es un poco diferente. Yo me dedico a la gestión, a la administración, y quizás cuando nos situamos en las ciencias sociales vemos que la salud pública
tiene un enfoque a veces un poquito ingenuo, bonachón. Es decir, soy muy buena gente, pero es que las presiones es lo normal. Es decir, de hecho me pidieron que hiciera alguna pequeña frase, os leo una para eso de los twitters, se me ocurrió esta frase. Si una acción no genera reacción, es en realidad inacción. La influencia e interferencia de agentes externos e internos es el mar donde navegamos. Si intervenimos podemos despertar la tempestad, si naufragamos es por debilidad de la nave, por impericia, y no tiene sentido echarle la culpa a las olas. Por lo tanto, vamos a entender que este es nuestro medio habitual y por lo tanto es normal que haya presiones. En ese sentido, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, sí, dedicamos un ratito a indignarnos y luego hay que dedicarse como científicos sociales a pensar en las causas y las causas de las causas. Por lo tanto, yo diría que lo que hay es un déficit posiblemente de conceptualización de lo que nos ocurre. Y ese déficit lo queremos rellenar con apelaciones emocionales, voluntaristas, éticas, que siempre vienen bien. Pero como decía, se lo atribuyen a Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar que haya resultados diferentes. Por lo tanto, bueno, pues por ejemplo, temas cotidianos. Resulta que el Sistema Nacional de Salud ya ha vuelto a 9 años de mediana en las interinidades, como estábamos en el 99. Dice, no, lo que hay que hacer es más OPEs todos los años. Pues por alguna razón ha ocurrido otra vez. ¿O es que no podemos ir hacia arriba y evaluar la causa de las causas? Entonces, bueno, pues nos encontramos a veces con una ingenuidad, o digamos un voluntarismo, un idealismo absolutamente absurdo. Vamos a ser científicos sociales. ¿Qué ha pasado con el Sistema Nacional de Salud después de 2002? Vamos a poner nombre a las cosas. Mi opinión, mi criterio, es que la sanidad autonómica, y perdonad porque es fuerte, ha sido capturada por las consejerías de Hacienda y Función Pública para funciones políticas y que nos han negado un marco organizativo técnico que necesitamos para hacer funcionar uno de los servicios más complejos que tiene. Y eso ha llevado a que hayamos internalizado todas las restricciones del sistema, las económicas, las de función pública, las normativas. No, ahora hay que compilar todas las vacantes de un año, sacarlas en una OPE al siguiente, ponerlas en marcha al otro. Y al final resulta que, ¿cómo no vamos a ir a una interinidad de 9 años? Si es que es poco. Entonces lo que hay que decir es no. Necesitamos ir aguas arriba, ir a las causas de las causas, es decir, vamos a ser científicos sociales, hay que cambiar las reglas del juego. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que al habernos tragado todas las reglas, los gestores, pues nos hemos hostilizado con los clínicos. La bata y la corbata se entienden mal. Y este es un tema que ha generado estructuralmente un desencuentro dentro del sector. Bueno, pues esa sería la manera de funcionar. ¿Cómo hacemos para cambiar las reglas para que las conductas virtuosas sean fáciles o al menos no sean heroicas? Porque en este momento nos están pidiendo al sector sanitario que hagamos una tortilla sin romper huevos, sin sartén, sin aceite y sin cocinero. Y esto ya va a ser un poco difícil. Vale. Aplaudí. Bueno, Pepa, me has hecho del PP en un momento, pero bueno, te lo perdono. Se te ha olvidado decir que ahora soy presidente de la Comisión Central de Odontología y estamos en pleno cambio del Código Odontológico. Por cierto, un capítulo dedicado a las obligaciones que tenemos para proteger el Sistema Nacional de Salud, que supone que una de las cosas por las que estamos aquí, ¿no? Pero también soy vicepresidente de una asociación que se llama Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, que fundamos entre los 3 o 4 locos, como Fernando Lamata, Roberto Sabido y algunos más, por lo que voy a contaros. O sea, es decir, no voy a hablar de odontología, no hablar de ética, yo creo que es otra visión. No quiere decir que eso no sean determinantes importantes, que lo son muchísimos. La pregunta, podríamos estar aquí 4 días hablando de todos los determinantes, digamos, más o menos blandos. Yo voy a hablar de lo que considero que es un gran determinante duro. Primera cuestión como reflexión. Sabéis que tenemos el país probablemente de los más seguros para vivir y de los más tranquilos del mundo.
Esto se debe, entre otras cosas, a que tenemos una cosa que se llama Sistema Nacional de Salud, con un modelo excepcional. El modelo, no me refiero a los cuartos que tiene, el modelo. Que ha llevado a que nos preguntemos qué hubiera pasado en España si con la crisis económica y los millones de parados que hubo no hubiéramos tenido un SNS como el que tenemos. Esta es la pregunta que dejo ahí. Pensando en esto, paso al siguiente paso. ¿Cuáles son los riesgos reales, fuertes, los duros, los sustanciales, que de mi punto de vista, sin excluir otras cosas importantes, tiene este Sistema Nacional de Salud? Pues mirar, el primero es que siga subiendo nuestro Producto Interior Bruto, lo cual no depende de nosotros. Pues si no sube el Producto Interior Bruto, se estanca, pues lo tenemos complicado. Pero no es cosa nuestra. Segundo, la segunda para mí, la más importante, que coincide con la tercera, solo hablar de tres, es el consumo y gasto excesivo en medicamentos. El gasto en farmacia es desproporcionado, injustificado y además genera en muchos casos daño. Ahora lo vemos. Y en tercer lugar, como consecuencia de ello, es que más del 30% de todo lo que hacemos los profesionales sanitarios es inútil, además de que genera iatrogenia. No nos olvidemos que en este momento, aunque no evaluamos servicios en España, por desgracia, asimilándonos a lo que ocurre en Europa, hay 35.000 muertes, por ejemplo, por resistencia a antibióticos. Hay la tercera causa de muerte en Europa, incluida España también, es la iatrogenia. Y esto tiene relación con el otro factor, es decir, con el consumo excesivo de medicamentos y unos precios desorbitados que no tienen ningún tipo de justificación. ¿Y a qué me refiero? Mirad, por si no lo habéis hecho a la cuenta, desde el año 2012 al 2018, es decir, 6 años, con una proyección que ya ha hecho el Ministerio de Hacienda, que ya lo tiene publicado y que podemos esperar solo hasta enero, ha subido el gasto farmacéutico global, incluido mutualidades, y sin contar los productos financiados pero que no se prescriben, ha subido exactamente un 35%. 35%. ¿Sabéis cuál ha sido la inflación en estos 6 años? 6,2%. No hace falta ser economista. Yo soy médico de familia, además médico de pueblo. Claro, si a esto lo unimos, además, esto sin contar los 4.500 millones que van en productos farmacéuticos que tienen también financiación, pero no se precisan receta. Si además esto lo unimos, si esto fuera así, si esto solamente fuera esto, bueno, pues es dinero, es mucho dinero, ¿verdad? Pero es que todo ese dinero del cual hay una parte sobrante que no está justificada, calculamos que hay de los 17.000 millones que hemos gastado este año, que vamos a gastar, aproximadamente unos 9.000 millones, se supone que 1.000 se dedican a la investigación, solo 1.000 se dedican a la investigación, de los otros 8.000 no están justificados y valen para muchas cosas. Si solamente fuera eso, pero es que con esos 8.000 millones, además de pagar grandes sueldos, se controla el sistema. Se controla el sistema, y esto resulta duro. Se controla el sistema. Yo empiezo a dudar hasta que si se controla el BOE. ¿Por qué? Es mucho lo que está ocurriendo. Son muchas situaciones las que se repiten. Ya la última ha sido dejar desabastecido de productos oncológicos el mercado nacional para tenernos que ir a comprar fuera 20 veces el precio que teníamos antes aquí. Y esto está ocurriendo. Y ha ocurrido que hemos tenido 2 años a los pacientes de hepatitis C sin poderles pagar el medicamento porque era una barbaridad. Y hemos permitido que se pacten precios sin pedir explicaciones. Y pues si acaso a alguno se le ocurre, Juanjo, cuando era secretario general y presidente de los médicos, ¿también decía esto? Sí. Y además nos reuníamos en la OMC los asociaciones de pacientes afectados por hepatitis C. O sea, no es nuevo esto porque ya no sea presidente. Esto es una verdadera escándalo, debido sobre todo a 2 grandes factores. Uno, el precio excesivo sin justificación y la incapacidad de responder para frenar esta deriva. Este es el juego. Somos incapaces. Las únicas 2 medidas que se han tomado, sensatas, racionales, efectivas, todo lo demás han sido parches. Han sido, por un lado, la política de genéricos, por cierto, denostada y, si te descuidas, maltratada, porque la última ha sido equipararlos a los de marca, porque se supone que tienen el mismo precio, y la segunda que se tomó es la mal llamada subastas andaluzas, que, por cierto, todo lo que se alega en contra de ellas es rigurosamente falso. No hay ni una sola verdad de lo que se dice. Es simplemente un problema de ética pública. Yo tengo este producto aquí a 5 y o lo puedo pagar a 3, lo hago o no lo hago, porque es otro beneficio, se lo va a llevar un tercero que ya tiene su beneficio garantizado. Este es el juego. Y
Y es que casi es insultante que se pueda permitir que se diga lo contrario y que además los profesionales nos callemos como si fuéramos... Bueno, no voy a decir nada. Porque ¿sabéis lo que ocurre? La tercera consecuencia de este desmadre con los precios de los medicamentos, si fuera inocuo, bueno, pues se lleva la pasta, bueno, pues se lleva el dinero en exceso. No, es que encima ese dinero vale para financiar lo que se llama marketing, que no es más que propaganda y compra de voluntades. Que además condiciona la respuesta de la iatrogenia, porque controlan lo que hacemos, incluso hasta los de la buena voluntad, porque el mensaje que recibimos siempre viene controlado por los mismos, que además reciben el mensaje de que estos son los que me dan formación, que es falso. Lo que se gasta en formación, en congresos y en otras cosas, se descuenta del resultado final, luego no se paga el fisco. Esto es como una cosa de verdad. O sea, a mí lo que más me molesta de esta situación es que parece que somos eso. Empieza por T. Por T y termina por S. ¿Lo digo o no? Tontos. Tontos, casi de baba. Esta es la situación. Y este es el gran reto. Para mí las soluciones son fáciles, si se quieren abordar. Y si no se asusta a nadie, porque siempre se habla de oportunidad. No es un problema de oportunidad, es un problema de necesidad. Hay que abordar el control inmediato de las prerrogativas que se tienen por las patentes, intentar habilitar, si es necesario, las licencias obligatorias, por lo cual sería muy prudente generar una empresa de genéricos que, por cierto, envasaría Adiro cuando está desabastecido el mercado español, porque no sé si sabéis que hasta de Adiro estamos desabastecidos, o sea, que simplemente es ácido acetilsalicílico en 100 miligramos, lo que se necesita, ¿no? Es complejísimo eso, ¿eh? Complejísimo. Este es el juego. La pregunta es por qué esto no se hace, y ya no hablo más. Bueno, muchas gracias a la escuela, a Reyes y a Pepa por la invitación. Y también una matización. En este momento yo soy el director de Personalización y Responsabilidad Social Corporativa del Hospital Clínico. Lo digo porque me está viendo mi gerente y si no lo digo, pues evidentemente quedo mal. Y también, efectivamente, como has dicho, viceconsejero de Sanidad en una época sin ser del PP, por cierto. También es una cosa también interesante de afirmar. Luego, en un corrillo personal, si queréis, os digo cómo se puede hacer eso, que es un poco equilibrios en el alambre, ¿no? El diagnóstico yo creo que lo tenemos hecho. Repu lo ha dicho perfectamente bien. Yo creo que estamos en una situación, efectivamente, de cambio social. Estamos con una sociedad, en un panorama y un escenario social muy distinto, utilizando herramientas, por cierto, del pasado, porque nuestras herramientas de gestión son las que utilizábamos, en mi caso, en los años 80, en los años 90, igual que los compañeros que están aquí en la mesa. Pero la sociedad efectivamente ha evolucionado en un sentido. Aquí se ha expuesto en la mesa de esta mañana y también los compañeros cuáles son los paradigmas y las situaciones y las líneas de fuerza de la sociedad hoy en día, los medios de comunicación, las presiones sociales, la reivindicación social, la equidad, es decir, todo esto lo sabemos. Es decir, vamos a ahorrar tiempo porque tenemos una suerte tremendamente grande de tener el diagnóstico hecho. Pero claro, aún teniendo el diagnóstico ahora falta el tratamiento, ¿no? Falta el tratamiento. Y yo para el tratamiento a este cambio social, por decirlo de alguna forma, sencilla y simple, lo voy a esbozar con 3 ideas claves, si me permitís. 3 ideas claves. Todos sabemos que hay que cambiar, estamos en una fase de crisis, pero entendiendo la crisis como la muerte de lo antiguo que todavía no ha muerto y la eclosión de lo moderno que todavía no ha terminado de eclosionar. Es decir, en una fase como de adolescencia, ¿no? O de preadolescencia, donde sabemos que están cambiando las cosas, pero efectivamente no sabemos muy bien cómo situarnos en este panorama o en este escenario. En este escenario de crisis, entendiéndolo desde este punto de vista, el sistema, lógicamente, lo ha dicho antes Repu muy bien, el sistema siempre ha tenido tensiones. La compañera ha hablado de Kant, podríamos hablar de Hegel, ¿no? El sistema es un sistema dialéctico, es un sistema donde hay tensiones y donde hay acciones y reacciones y donde existe estrés. Claro que existe estrés, es lógico. Lo que tienen que hacer los sistemas es, lógicamente, tener un sistema o unas herramientas de amortiguación del estrés, de incorporación de ese estrés, podríamos hablar de resiliencia, y, desde luego, de crecimiento, desarrollo y evolución del sistema. Eso es lo que tiene que hacer. Y para esto yo os propongo, os hago una reflexión abierta para que la pensemos entre todos de 3 situaciones, 3 ideas. 1,
es una idea que yo, de hecho, en este mismo escenario, el martes pasado, la esbocé. Creo que es un tema interesante. Estamos en una sociedad abierta. ¿Qué es una sociedad abierta? Dado que la compañera me ha provocado con Kant, pues ahora, y seguimos con Hegel, pues Henry Bergson era un filósofo vitalista, años 20, que esboza que es un sistema, una sociedad abierta. La retoma Karl Popper en los años 40. Una sociedad abierta es una sociedad democrática, plural, dinámica, globalizada. Ya hablaba de globalización en los años 40. Y sin lugar a dudas, deliberativa. Como tenemos una compañía de bioética, esto le va a gustar. Deliberativa. ¿Y esto de deliberativo qué es? Pues oiga, tiene que haber responsabilidades compartidas y el ciudadano es una parte muy importante en la toma de decisiones compartida y en la viabilidad y sostenibilidad, equidad y democracia del sistema, sin lugar a dudas. Versus el ciudadano aborregado, que es el que sufre las políticas del Estado y de las administraciones. Sociedad abierta. Karl Popper, años 40. Primera idea de reflexionar. Esto nos suena mucho con las mesas deliberativas, compartir riesgos, compartir experiencias, compartir decisiones, herramientas en la toma de decisión compartida. Esto nos suena a todos mucho. Segunda cuestión. He hablado antes de resiliencia. Pues sí, es que las organizaciones tienen que ser resilientes. Fijaros, el plan estratégico de Resol del año 2016-2020 habla de, para que no se me olvide, creo que habla de valor y resiliencia. Una organización como Resol. Las organizaciones hablan de resiliencia. Por cierto, un concepto igual que el estrés, venido de la física, pero que significa, al fin y al cabo, que todas estas tensiones y este estrés tienen que, digamos, asumirse por parte de la organización para que la propia organización crezca y evolucione. Segundo concepto, sociedad abierta, resiliencia. Tercero, en los años 70, ya termino con la filosofía para no aburriros, en los años 70, una asociación curiosa entre un filósofo, Gilles Delacroix, y un psicoanalista, no os asustéis, Félix Guattari, hacen una aproximación a un modelo epistemológico donde hablan de organizaciones rizomáticas. ¿Y esto qué es? Todos hemos puesto dibujos, cartelitos y gráficos de los árboles, ¿verdad? Los árboles, porque están anclados en el terreno, tienen raíces profundas, suelo fértil, crecen para arriba y dan incluso frutos, ¿no? Que es lo que obtenemos, ¿no? Y sus hojitas y tal. Pero, oiga, el mundo es cambiante. Y además hay tensiones. Estamos en un mundo dialéctico, en un mundo de continuo cambio. Oiga, ¿y los rizomas? Pues es que las organizaciones rizomáticas, primero, no tienen centro. Y esto es interesante. Al no tener centro, tú el rizoma lo cortas, evidentemente, están anclados en la tierra, no con la raíz, pero cortas el rizoma, la yema, sale, crece y se extiende y crece indefinidamente. Un modelo discreto, no tan vistoso como el arboriforme, pero ellos en los años 70 empiezan a aplicar los modelos rizomáticos en las organizaciones de todo tipo, incluso en las sociosanitarias. Simplemente os lo dejo aquí, porque los modelos de crecimiento rizomáticos y los movimientos en una sociedad abierta, en donde la resiliencia es importante, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tienen las organizaciones para crecer, para evolucionar y para ofrecer prestaciones y servicios de calidad y ajustados, lógicamente, a las necesidades de la población. Lo dejo como 3 modelos para que, si queréis, los podamos discutir. Esto tiene que ver mucho, y termino ya, Pepa, con el liderazgo. Sabéis que siempre estamos hablando en estos foros del liderazgo. Tiene que haber cambios del liderazgo. Los profesionales son muy importantes, sin lugar a dudas. Los ciudadanos hemos dicho que son muy importantes. El cambio de liderazgo, esa pirámide que tiene que achatarse para horizontalizarse, como decía nuestro querido amigo Albert Llobel, lo del modelo afectivo-efectivo, ¿no? Bueno, esos modelos de liderazgo transformacionales, que cuando, por ejemplo, tú, Juanjo, estabas en la OMC, es un liderazgo donde había muchos líderes, porque tú tenías colegios donde cada uno había un líder ahí y tú eras como el rey de reyes, entendido como el líder de los líderes. El líder de los líderes, aunque me miras así con una cara así como diciendo, ¿qué dice este hombre? Sí, se llama liderazgos en flor, porque está un líder dando protagonismo al resto de los líderes. Estamos en este momento, en esta situación y en este momento. Por lo tanto, yo dejo abierta, reflexión, sociedad abierta, crecimientos rizomáticos, organizaciones resilientes y cambios de liderazgo.
Gracias. Lanzo otra pregunta y ya abrimos, ¿no?, el turno de palabra, porque está claro que Sagrario se ha posicionado con los valores, ¿no? Y, perdón. Ay, estoy fatal. ¿Me puedes llamar Beatriz? Ya. Perdonadme, pero hoy no he dormido muy bien, está claro. Que Leonor se ha posicionado con los valores y los límites y ha hablado que tenemos que afrontarlo desde la complejidad, ¿no? Repullo nos dice que debemos de trascender y hacer un análisis de las causas, ¿no?, de las causas, ¿no?, desde una mirada científica de la ciencia social, ¿no?, y del ambiente en el que nos movemos, ¿no? Porque las conductas virtuosas hay que hacerlas fáciles, ¿no? Perdonadme que os nombren por como os conocemos, ¿no? Sendín, con todo el respeto que os tengo a los cuatro, Sendín nos dice que, bueno, que es desorbitado, ¿no?, tal como se está comportando el consumo y el gasto en medicamentos en nuestro país, en el entorno europeo, y que tenemos que tener claro cómo se mueve ese mundo, ¿no? Y abordar las prerrogativas que tienen las patentes, ¿no?, ha venido a decir, ¿no?, y ha dado mucha luz de cómo se conforma y cómo se comporta este. Y Julio nos habla de responsabilidades compartidas, de algo que me gusta mucho, de decir que las herramientas tenemos herramientas y estamos utilizando herramientas del pasado, que es una realidad. Y nos está hablando de resiliencia, organizaciones rizomáticas y liderazgo en Margarita, ¿no? No sé si los que conocéis el modelo de salud pública hablábamos del liderazgo en Margarita. Bueno, pues la pregunta es, ¿y qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos, como organización, como Sistema Nacional de Salud, más allá de lo que es meramente ya los centros sanitarios y la mirada del ombligo de la institución, cómo hacemos que nuestro Sistema Nacional de Salud afronte esto que estáis planteando de una manera que quien se beneficie sea el bien común? Porque es el objetivo que debemos de tener, ¿no?, como objetivo último. Así que ahora en el cómo me gustaría que los cuatro, en el orden que queráis, y no haciéndome mucho caso, expreséis vuestra opinión, ¿vale? ¿Quién habla? No. Bueno, yo os voy a cortar si habláis mucho. Leonor, que no quede que somos nosotros las cotillas, las cotorras, Nada. Ahora muy, muy cortito. Bueno, el cómo es el reto, efectivamente, y yo no me puedo aproximar al cómo sin olvidándome de los valores, ¿verdad? No puedo. Vamos a ver. Yo creo que hay que repensar las estructuras de la organización. Tenemos que sentarnos a repensar las estructuras físicas, y también a repensar las estructuras comunicacionales, las estructuras relacionales. Es decir, el qué estamos haciendo es muy importante, el dónde lo estamos haciendo es muy importante, y el para qué lo estamos haciendo sin intromisiones perversas también es muy importante. Bueno, como tengo muy poquito tiempo, solamente una cosa. Otra palabra que quiero yo mencionar, el tema de la conciencia. Lo dejo ahí, porque tenemos que, está claro, cómo lo vamos a hacer con la colaboración efectiva de todos los actores, ¿vale? Pero cómo la nota esencial de la efectividad cuando se trata de actores humanos es la conciencia, ¿no? Esa cualidad humana, individual y única que nos compromete con los valores de una buena vida, ¿verdad? Porque esta es una realidad dinámica, ¿no?, la conciencia, que nos capacita a las personas para captar y vivir valores morales. Y sin esto, sin esa llamada a la conciencia, sin ese mandato interno de cada uno en lo individual, los compromisos pueden parecer genuinos, pero no serlo. Pueden ser interesados, pueden ser actuados y pueden incluso ser malversados también, ¿verdad?
¿quiénes tenemos la responsabilidad de hacer todo esto? Es que la tenemos todos los actores, ¿verdad? En un multinivel, directivos, políticos, profesionales, pacientes y el movimiento asociativo. ¿Cómo me ha gustado esta mañana cuando se hablaba de la interesante idea de la rendición de cuentas en el movimiento asociativo? Bueno, ya lo dejo ahí, ¿sabes? Trasladar la transparencia al movimiento asociativo. Sí, planteabas el tema del liderazgo, Julio. Yo creo que es importante, pero hay dos términos en inglés, leadership y leading. Yo creo que lo que estamos es carentes de estructuras de gobierno. Decía Kofi Annan que quizás el factor principal que permitía salir del subdesarrollo era la buena gobernanza. Recientemente la OMS ha sacado un libro en la cual propone una matriz TAPIC, Transparency, Accountability, Participation, Integrity and Political Capacity, que son 5 variables que podrían marcar una diferencia. Yo creo que tenemos que empezar a construir un espacio de decisión, un espacio de gobernanza, y ese espacio de gobernanza, pues me voy a referir solamente a un aspecto importante. Tiene que tener un cortafuegos con el nivel político. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las decisiones en el nivel político es diferente al nivel técnico. Pero eso está estudiado en las ciencias sociales. El modelo de decisión política es un modelo de juego de suma cero. Lo que gana uno, lo pierde otro, por definición. Si ese escaño es para ti, no es para mí. Y esto lleva a un posicionamiento adversarial brutal. En cambio, en la investigación, en el trabajo clínico, en la gestión de salud pública, normalmente no son juegos de suma cero, son juegos de suma positiva. Por lo tanto, hay mucho más marco para la cooperación. Por lo tanto, primer tema, ¿y cómo se establece ese cortafuego? Con estructuras de gobernanza, donde se establezca, digamos, un marco de relación, donde se reduzca la estructura de libre designación y, por otro lado, donde se evite esto que algún autor como Alberto Infante ha llamado gabinetización de los ministerios y consejerías. Y es que el núcleo duro cada vez es más pequeño, la mesa camilla, que empieza a las 6 de la tarde, es más reducida, la distancia con la infraestructura de cuadros técnicos se agranda y ya no digamos con las estructuras periféricas de gestión. Por lo tanto, un cortafuegos y, por otro lado, también hay que plantearse cómo es la relación con el ámbito clínico. Y el ámbito clínico en organizaciones tan complejas como las profesionales tiene que tender al autogobierno. La gestión clínica real, auténtica, de la buena, donde hay cesión de autonomía. Pero para hacer eso tenemos que crear una infraestructura de alinear intereses y visiones. Por lo tanto, nos toca hacer que la conducta, como decía antes, la conducta virtuosa sea fácil. Pepe Martín, que le conocéis todos, profe de esta escuela y de la Universidad de Granada, hace poco en un debate sobre incentivos y desempeños, decía que el método de gestión, cuando hay un grupo de investigadores o profesionales muy motivados, el método de gestión es darles las llaves y que cierren ellos. Es que un poco es esto. Es decir, si este sector logramos alinear, y esto nos llevaría a muchos debates, pero siempre que queramos ir en esa dirección, si lo que queremos hacer es una nueva, digamos, proclama voluntarista, pues bueno, no, pues simplemente pues seguiremos y la resiliencia del profesional, pues tirará hasta donde tire. En el fondo, por eso hay veces que los clínicos piensan que la gestión clínica es un reclamo para aplicarse una austeridad autoinfligida. Entonces, ¿así cómo va a gustar la gestión clínica, por Dios? Pero la idea sería cortafuegos con el nivel político, rendición de cuentas, por supuesto, pero un cierto cortafuegos, y luego también nuevos puentes entre la bata y la corbata. Bueno, a mí como me toca la posición del materialismo radical, pues vamos a ello. Evidentemente es cierto que es muy recomendable que seamos todos buenos y temerosos de Dios. Faltaría más, ¿no? Es en lo que yo me dedico precisamente, intentar consensuar fórmulas que recomendemos a los compañeros que las respeten si las conservamos mayoritariamente. Pero también es necesario, importante, no perder de vista que hay un porcentaje importante de agentes en torno al Sistema Nacional de Salud que no están en esa línea.
Entre otras cosas porque el mercado, que todo lo regula, su propia naturaleza no es respetar esas cuestiones. Es obtener la máxima rentabilidad, cueste lo que cueste. Si el dinero da rentabilidad aquí, viene aquí, y si no da rentabilidad aquí, se venden armas en donde sea. Esto es el juego. Pero esto no nos debe extrañar, porque es su propia naturaleza. Es como si a un tigre lo queremos hacer herbívoro. Si el tigre es carnívoro. Y no es malo ni bueno, es que es así. Y en esta movida, el gran problema que tenemos el Sistema Nacional de Salud, que es lo que yo creo que tenemos que hacer una introspección, es que ese mercado no llegue a invadir el alma de las profesiones sanitarias. Que no llegue a invadir el alma de la profesión sanitaria y que se convierta en estatus de normalidad lo que claramente es corrupción. Es decir, hacer lo que no debes o no hacer aquello que debes. Esto es lo que nos está matando. Y nos está matando desde dos perspectivas que las he comentado antes y no voy a insistir. Pero donde está la clave de todo es que hay casi 8.000 millones de euros en juego, más o menos calculados, si queréis le quitamos unos cientos, de sobreprecio del medicamento, que lo estamos pagando todos y que además se retiran de la formación de los profesionales, que además condicionan sus respuestas. Condicionan sus respuestas y condicionan sus comportamientos. Lo estamos retirando de plazas de profesionales que generan como consecuencia lista de espera. Lo estamos retrasando de actualizaciones en infraestructuras. Lo estamos quitando de atender a la gente cuando lo necesita. Y os voy a recordar que probablemente todos los que estamos aquí, cuando nos ponemos malitos, tenemos cortocircuitos y amigos que nos atienden inmediatamente. Pero esto no le ocurre a la población normal. Esto sí que es moral pública. En Fanegas. ¿De acuerdo? Esta es la clave. Esto es lo que quiero llamar la atención de que el tema está yendo demasiado lejos porque el poder es tan omnímodo, y lamento tener que decirlo, es tan extraordinariamente importante que los cambios que se precisan no llegan nunca a ocurrir. Seguimos poniendo parches para frenar un consumo exagerado, pero siguen ocurriendo cosas extraordinariamente increíbles, como las que he mencionado antes, que se retiren del mercado productos oncológicos para que los tengamos que comprar fuera de España y no pase nada. Y no pase nada. O que se quede desabastecido el mercado de productos como ácido acetilsalicílico en envases de 100 miligramos. Y no pase nada. Podemos poner mucho más, ¿eh? Y no pase nada. Esto es llamativo. Y que toda nuestra formación o todo lo que nos mueve nos lo esté condicionando por esa vía alternativa el propio sistema, pero utilizando un intermediario que es el que se va a recibir beneficios, que es la propia industria farmacéutica. Este es el juego. Para cambiar eso, ¿qué hay que hacer? Que es la pregunta que hace Pepa. Pues las cosas están muy claras, están bastante claras. En el caso de las nuevas moléculas, evidentemente, lo lógico es que cuando son precios excesivos, el gobierno y el Estado tienen capacidades para introducir las licencias obligatorias. Pero para eso tenéis capacidad de reproducir con genéricos y para eso tenéis que tener algo propio, por ejemplo el Ejército lo tiene, como sería un laboratorio de genéricos de ámbito nacional y controlado por el Estado. ¿Es tan difícil esto? Es tan difícil además que tengamos un mecanismo para poder obligar a que los precios sean razonables y no se multipliquen por, o se utilicen ahora disculpas como el precio por valor, que es una cuestión que se han inventado intelectualmente inteligente, claro, como faltaría más, para justificar que no haya control de lo que ha costado una molécula nueva que sale al mercado. Es decir, claro que se pueden hacer cuestiones como, por ejemplo, hacer las subastas a nivel nacional. ¿O es que vosotros cuando vais a comprar cualquier producto del mercado, si lo sabéis que en el Mercadona lo venden a 2, lo vais a comprar al Corte Inglés que lo venden a 5? Bueno, que sea rico de familia lo mismo le da, pero bueno. Pero de esto se trata, ¿no? Es decir, fórmulas, claro que las hay. El problema es que hay que abordarlas. O que podamos utilizar dinero del que va en el precio del medicamento para poder formar y actualizar en función de nuestros propios intereses del sistema público a los profesionales. Que sepamos lo que tengamos que hacer, pero lo designemos nosotros. O que tengamos nuestros investigadores, que terminemos la investigación hasta el final y que podamos comercializar esos productos cuando no interesan a la industria farmacéutica. Por ejemplo, le hace ejemplo, antibióticos. ¿Cómo es posible que prácticamente toda la investigación primaria se realiza en los sistemas públicos, con médicos públicos, pacientes públicos, todo público, y resulta que la explotación final vaya fuera? Y luego paguemos el valor añadido. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Lamentablemente es un materialismo exagerado, lo siento, pero hoy no estamos para lírica, ¿no? Bueno, hay que poner también un poquito de idealismo, ¿no? De vez en cuando, ¿no? El materialismo es importante, lógicamente, tenemos que estar en la realidad. Yo no sé si hay fórmulas, no lo sé,
No sé si hay fórmulas. Pero sí, yo me alineo un poco con lo que José Ramón ha comentado antes. Yo creo que lo que ha dicho José Ramón de crear espacios de gobernanza, esto es muy importante, porque estamos hablando de esto. Nuevos espacios de gobernanza en una sociedad nueva. Y como yo creo que hay que poner el énfasis en la ciencia social, yo creo que profundamente hay que poner el énfasis en la ciencia social. Y yo creo que hay que tener una visión sistémica. Yo creo que hay una partida de ajedrez muy importante que jugar ahora, con muchas piezas que hay que mover, y uno puede ser Karpov y en 2 movimientos hacer jaque mate, pero el común de los mortales necesitamos muchos movimientos. Peones, alfiles, caballos, todos con su propia naturaleza. Y damas. Sí, bueno, reyes y reina y tal. Pero yo creo que, por sistematizarlo un poco, yo creo que hay 3 movimientos que son importantes. Uno tiene que ver con el movimiento civil, el movimiento asociativo civil. En este caso, lo que nos compete lo ha comentado antes Eva, en lo que nos compete en la salud, movimientos asociativos de pacientes, es un buen ejemplo. Cuando comenzamos con Albert Llobel, éramos los rojos que íbamos diciendo que los pacientes tenían que decir algo en el sistema. Esto fue así. Y ahora, ¿quién puede hablar sobre pacientes sin pacientes? Que es lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? Bueno, ahora está el debate, tenemos que hacer guías clínicas, procesos, procedimientos, y la voz del paciente tiene que ser y tiene que estar ahí. Incluso en las unidades de gestión clínica también están los pacientes. Claro que sí, sin lugar a dudas. La experiencia. Yo siempre comento que antes los coches los vendíamos, cuando veías los anuncios antiguos de coches, era el coche con no sé cuántas bujías, no sé cuántos caballos. Ahora que venden los coches, la experiencia. Sale el BMW y un tío con un violín, ¿no? Ahí, la experiencia. La experiencia, claro, hay que ser capacitado técnicamente y también la experiencia que se lleva al ciudadano. El movimiento asociativo tiene que profesionalizarse, eso no significa que tenga que tener gerentes. Y aquí se ha comentado también antes. Yo creo que tienen que rendir cuentas y tienen que hacer un ejercicio de transparencia y tienen que ser elementos claves en la transformación. Yo creo que estamos en un momento muy adecuado para eso. Desde el punto de vista del profesional, nadie puede hacer, obviamente, cosas sin los ciudadanos y sin los profesionales. Pepa lo ha comentado antes también. Es decir, yo creo que todos tenemos en mente que los profesionales son importantes, pero efectivamente el profesional con capacidad de liderazgo y con una gestión clínica adecuada. Y eso significa personas valientes, personas que realmente quieran aportar al sistema, y eso exige compromiso, y aparte de compromiso, esa valentía exige riesgos. O sea, aquí nos enfrentamos, lo comentábamos antes tomando un café, cuando realizamos experiencias en primaria, sabéis que hemos hecho muchas en atención primaria, modelos de autogestión en la primaria y tal, y nos encontrábamos con que muchos compañeros preferían que hubiera un gerente, prefieren que haya un gerente para quejarse al gerente de que no tienen recursos, que están mal, que la organización es un desastre, que joder, el hospital les fagocita, pero cuando les dices, vamos a ver, te vamos a dar herramientas de gestión, y dice, esto ya es complicado, ¿no? Estamos en otra dimensión. Por lo tanto, seamos sinceros, no nos hagamos trampas en el solitario. Yo creo que la gestión y la gestión clínica por parte de los profesionales es fundamental. Y por último, la que creo, no la más importante, pero creo la que es la más complicada. Desde mi punto de vista se tiene que producir un desalineamiento o yo le llamo, el centro de gravitación en la toma de decisiones tiene que pasar de la política a la sociedad civil. Y no quiero que se escandalice la gente con lo que digo. Yo creo que los órganos de toma de decisión tienen que pasar de manera muy importante desde los centros de poder políticos a la sociedad civil. Pero una sociedad civil informada, formada, vertebrada, culta. Y aquí estamos algunos, estamos en un foro de salud pública, ¿verdad, Pepa? Y tendríamos ahora que hablar de cultura de la salud. Estamos hablando de Ottawa 78, ¿no? Por ahí. Joder, ¿qué ha quedado esto de Ottawa, joder? ¿Qué ha quedado esto de la cultura de la salud, prevención, promoción, educación para la salud, tener una sociedad civil vertebrada, organizada, que es la única herramienta y la única vacuna contra el despotismo? Sin lugar a dudas, la única. Pero hay, lo dice alguien que no está en la política sanitaria, fijaos, yo cuento esto y termino con un ejemplo. Yo a los 2 meses de estar en la Consejería de Sanidad comencé a trabajar un decreto para crear un órgano que no existía en la Comunidad de Madrid, que es un órgano participativo de ciudadanos dentro del Servicio Madrileño de Salud, del SERMAS. Esto, a los que estamos en primaria, no nos resulta raro. Los consejos de gobierno, ¿os acordáis, no? Todo esto.
bueno, un órgano participativo dentro de la consejería donde hubiera pacientes, organizaciones de consumidores. Ha habido otras experiencias. Cataluña, en la época de Boi Ruiz, hizo una cosa parecida. Bueno, ese decreto pasó trámite de audiencia, decreto además muy coralmente trabajado. ¿Sabéis dónde está ese decreto? En el cajón. En el cajón. Ya se encargó alguien de filtrar ese decreto a un medio de comunicación para decir, ¿qué quieren hacer estos locos? Que quieren meter aquí a los ciudadanos. Por Dios. ¿Está? Y mis distintos sucesores, yo les pregunto, ¿qué tal el cajón? ¿Cómo va el cajón? Ahí anda. Y ahí andará. Por lo tanto, ese miedo a esa descentralización en la gobernanza existe. Y para mí es estratégica. Bien, pues vaya lección, ¿eh? Que nos han dado los cuatro. Abrimos un turno de palabras. Estamos bien en hora. Tendríamos que terminar 1:30, pero nos podemos colar 10 minutillos porque hemos empezado un poco tarde. Tampoco vamos mal. Entonces, abrimos un turno de palabras, si os parece. ¿O ha quedado ya todo tan claro que...? Antonio y luego tú, Virginia. Ha sido un lujo, ¿eh? Estar aquí ahora ha sido un lujo. Yo primero hago una enmienda al título de las jornadas, Sistema de Salud bajo presión. Yo creo que el sistema sanitario público es el que está bajo presión. El sistema sanitario privado está bajo presión de la cuenta de resultados. Vamos a ver. Al hacer esta reflexión, tenemos que saber que los que enfangan y deslegitiman el sistema sanitario tienen sus lógicos intereses. Como en la sesión anterior se ha hablado de los lobbies, yo creo que hay que apostar por los contralobbies y a la presión dejarle una descompresión, ¿no? Como antes nos hemos metido con los políticos, pues como no somos políticos, después nos hemos metido con los gestores, como no somos gestores, pero cuando han empezado a meterse con los profesionales, ya nos hemos mosqueado. Y os pongo un ejemplo, lástima que no esté aquí el compañero de oncología, pero érase un servicio de oncología en Andalucía en el que se le criticó el sistema, cómo funcionaban. Una denuncia. Quien respondió no fue el gerente, no fue ni siquiera el jefe de servicio correspondiente, fue la Asociación Española contra el Cáncer, Proyecto Mariposa y Alma y Vida. Se cayó. Quien realmente lo legitima es la ciudadanía, a través de un movimiento asociativo, a través de la asociación de ayuda mutua, a través de una cooperación a nivel de igualdad con liderazgos compartidos, tomando decisiones compartidas, y así se sienten responsables, actores, y hacen que ese sistema fructifique. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía a distintos niveles tenga una participación efectiva y activa y sea parte de la solución? Yo creo que voy a ser un poco contrario al tópico más general. Una característica de este sector es la simetría de información. La decisión de la población es ir a la Luna, pero la trayectoria la calculan los físicos, ¿eh? Es decir, por lo tanto hay decisiones que tienen una naturaleza técnica y el sumatorio de todas las presiones, incluido el activismo social, incluido las buenas, las malas y las regulares, da lugar a un galimatías. Tiene que haber un núcleo de racionalidad que procese todo ese modelo de influencia para que las soluciones sean sistemáticas, realizables, internamente consistentes. Yo creo que este es el tema central, es decir, cómo desde la salud pública o desde la gestión de sistemas creamos un núcleo racional capaz de generar soluciones en el plano de planificación o bien en el plano de la gestión clínica. Este sería, por lo tanto, el planteamiento, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no es incompatible, todo lo contrario, es decir, incluso la idea de un contralobby que anule otro elemento puede ser una buena idea, pero lo fundamental es crear ese espacio de gobernanza y defenderlo y creer en él, porque en el fondo, bueno, pues siempre será capaz de rendir cuentas y de generar, digamos, por lo menos a través de la transparencia y la participación y la integridad, un elemento. Que la salud pública, digamos, por un poco usar un poco el marco
yo creo que ha sido muy ingenuo. Tiene que aprender a influir, a motivar, a enredar si hace falta. Yo os podría poner ejemplos de cuando fui director general de planificación en Madrid, donde me jugué el cuello varias veces, pues para generar espacios de decisión en la línea de lo que yo creía que había que generar, en contra a veces pues de la opinión pública o de lo que incluso mi señor consejero tenía como idea políticamente más sobrevalorada. Pero bueno, eso es surfear en la ola, y hay que aprender a divertirse surfeando en la ola, ¿eh? O sea, la salud pública normalmente vive las presiones y las influencias como una desgracia divina. No, hombre, no. Cógete una buena tabla, aprende a surfear y diviértete con cada ola. Yo creo que ese sería un poco el cambio de actitud en relación con la gestión de todos y cada uno de los programas, ¿no? ¿Quería hablar o les doy la palabra a Virginia? Pues yo quería decir que no estoy de acuerdo con este enfrentamiento sociedad civil frente a la política, que es la sociedad civil la que decide quiénes son los políticos que están a cargo en el periodo que sea, y que tiene una habilidad extraordinaria para cambiarlos. De hecho, se renueva muchísimo más los políticos que, digamos, otros agentes del sistema, mucho más que la representación sindical, mucho más que los jefes de servicio, mucho más que cualquier otra cosa, se renuevan los políticos. Y que además esa sociedad civil que elige los políticos y que los cesa, esa sociedad civil es la que tiene que saber que es responsable de su voto. Entonces, cuando decimos hay 17 sistemas y los pacientes, esto es una inequidad, hay desigualdades, lo han votado los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Entonces, cuando hay 17 sistemas o cuando las cosas se alejan, independientemente de que además tengamos mecanismos regulatorios por encima, que tratemos de conseguir, digamos, coordinación e igualdad en el ámbito del sistema nacional, esos ciudadanos deciden si quieren radiales o quieren sistema público de salud y lo votan. Y tienen que asumir que cuando luego no reciben determinados servicios es porque lo han votado. Lo que no puede ser es el ciudadano es bueno, no es responsable de nada. Bueno, ya no te digo si es paciente, encima que no tiene la culpa de ser enfermo, por supuesto, ¿no? Pero no puede ser que solo hay un malo al que todos los actores del sistema están señalando como el malo, y entonces permite pues la caza de brujas perfecta. Desvirtúo el interés de la política y es el saco de los golpes. Y todo lo demás ocurre eso, no por desgracia divina, sino por el político. Sí, ahora sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que yo me considero que hago política todos los días, desde que me levanto. Pero además yo creo que así desde chiquitito, ¿no? Porque la política con mayúsculas, claro, evidentemente. Yo creo que es de las cosas más grandiosas que hay, junto con hacer de médico, ¿no? O sea, es decir, la política es medicina en estado puro, ¿no? Intentar repartir lo que se tiene y que afecta a la mayor parte de la gente, eso es la política. Otra cuestión es que haya gente que lo hace mal. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Por eso no es buen asunto decir que esto no es cosa mía. Hay otra cuestión importante. Yo creo que nadie está en la razón cuando para justificar lo que hace eche a manos de los errores que ha cometido uno anterior de previas. Por ejemplo, yo no puedo justificar que un médico diga que para prescribir un medicamento que está mal indicado, que bueno, es que alguien lo ha registrado y está financiado. No es tu problema. Tu problema es saber si está ajustado a la indicación que lo aplicas y si es el precio más justo el que le corresponde. Eso es tu problema. Que luego esté mal hecho, mal financiado, es decir, si todos hacemos lo que debemos de hacer, las cosas serían un poco mejor. Que esta es un poco la respuesta y que coincido plenamente con lo que ha dicho. No se puede estar jugando al pim pam pum, porque además esto facilita muy bien al que no hace política, que es el mercado. El mercado siempre está dispuesto a hacer una sola cosa, que es todo aquello que le dé la máxima rentabilidad del dinero que ha invertido. Y la única posibilidad de sujetarlo es precisamente acciones políticas. Y la única manera de seguir esas acciones políticas es que la gente se entere. La respuesta es ¿cómo? Explicándoselo a la gente. Explicándoselo a la gente. Si sube a la agenda pública las situaciones que hemos expresado y los riesgos que conlleva el sistema, ¿qué es eso de que el sistema no es sostenible? No es sostenible y no será nunca si seguimos permitiendo que los mismos se lleven la gallina de los huevos de oro. Pues se la van a llevar toda, se lo llevan todo.
Andalucía está por encima del 30% de lo que gasta en sanidad, siendo una de las que menos invierte. Es que esto es frito y estrella. ¿Qué culpa tienen los políticos? ¿Cómo van a solucionar eso los políticos? ¿Qué tenemos que hacer los profesionales? Contribuir explicándolo desde el púlpito diario a cómo está el patio. ¿Cómo está el patio? Hay que saberlo. Y explicar a la gente por qué un genérico tiene que tener las mismas garantías que uno de marca y por qué funciona. Se lo tenemos que hacer. Es que es una obligación ética. Y ahí entro ya en el otro plano. Obligación ética, contar la verdad. Y exigir, lógicamente, de las autoridades que se posicionen ante hechos evidentes. Que no podemos seguir así. Porque esto va mal. Yendo muy bien, va mal, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Solo estoy de acuerdo con lo que tú comentas, Virginia. Es decir, ni es bueno el ciudadano, ni es malo el político es ciudadano. Esto nos abre un debate, que es el debate del utilitarismo en la política y de quién llega a la política. Todos los ciudadanos somos políticos, como dice Juanjo, lógicamente, pero entendida la política con mayúsculas, mi reflexión, que es algo pesimista, es si todos los que llegan a la política efectiva tienen esa percepción de que la política con mayúscula como servicio al ciudadano, realmente, porque yo, lo pongo en el caso mío, pues yo todo lo que he visto no son servicio al ciudadano. Yo he visto un sentido de la política excesivamente utilitarista y de una manera muy cicatera. Perdóname que os diga. Y he visto políticos, o sea, gente obviamente honrada, con ganas de trabajar para la comunidad, por y para la comunidad. Pero no siempre he visto eso. Y eso nos abre el tema que tiene que ver con los valores, que es lo que ha comentado la compañera, y nos pone en una situación, yo creo que mucho más, el zoom mucho más arriba, ¿no? Que tiene que ver con los valores, la sociedad, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues antes de la pregunta yo voy a intervenir. Y voy a intervenir porque en esta mesa, tal como la habíamos configurado, yo era la parte política, ¿no? Entendida desde la perspectiva guay de la parte política, ¿no? Me vaya a permitir que disfrute también un momento. Y tenía aquí apuntado para el cierre que reivindico el papel de la política. Reivindico el papel de la política y la importancia que tienen las decisiones y las estrategias políticas en la toma de decisión. Cuando uno sale fuera y se encuentra con otras comunidades autónomas, se encuentra con otros gobiernos y te dicen que para hacer la evaluación del impacto en salud obligatoria, perceptiva y vinculante hace falta criterio político y apoyo político, es así, es así. Reivindico que tienen que haber en el ámbito de las políticas, ya no del Parlamento, porque me pierdo, y ahí está Gracia, que yo creo que tiene una fuerte experiencia de honestidad trabajando en el ámbito parlamentario, ¿no? Pero en el ámbito de la gestión pública, de las políticas de la gestión pública, sin las políticas no hay posibilidad de salir. Y hay que ser valiente en la toma de decisión política. Y valiente es lo que estáis diciendo en muchas de las recetas que estáis poniendo aquí, ¿no? Y valiente significa que cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Porque además, cuando se posiciona una toma de decisión, y yo llevo unos cuantos años posicionada en la toma de decisión, la soledad es infinita, infinita. Recuerdo vacuna de papiloma, puedo recordar hepatitis, puedo recordar lo que queráis, ¿no?, de experiencia. Y es infinita porque al final la decisión es de un costo-oportunidad sobre la priorización de los objetivos que tiene un sistema sanitario donde los recursos son limitados. Entonces, en esa toma de decisión o uno busca alianza para las buenas políticas o es imposible realizarlas. Pero no perdamos de vista que son importantes, ¿eh? Y que es que me tocaba a mí este papel y no quería haber intervenido antes. Tan importante como que si no existen, el poder lo toman los lobbies de los profesionales, intereses perversos en algún momento de alguna parte de la ciudadanía, la tecnócrata, por decirlo, y los espíritus puros tecnócratas, y hace falta un equilibrio entre todos los actores con un liderazgo compartido, distributivo y no único de el trabajo por un sistema sanitario. Yo te voy a dar la palabra, que luego tengo aquí un cierre un poquito así, es que me he venido arriba con la intervención de Virginia, ¿no? Bueno, yo creo que el sistema sanitario público viene definido por la sociedad. Y es la sociedad la que reivindica un sistema. Yo creo que en la sociedad española, de hecho, se ha apostado por un sistema público determinado y venimos desarrollándolo desde la Ley General de Sanidad. En la Ley General de Sanidad estaban planteados todos los presupuestos
que de alguna forma esa sociedad en ese momento creyó que eran lo adecuado y conveniente en ese momento, pero que creo que muchos también creemos que ahora también, que esos postulados que se plantearon en esa Ley General de Sanidad siguen siendo hoy válidos perfectamente para el momento en que vivimos. Y yo lo que creo es que, obviamente, aunque la parte política pueda ser importante en generar este tipo de leyes o este tipo de, digamos, de avances dentro de lo que puede ser, bueno, pues nuestro sistema de sanidad, en un momento determinado, lo que es la gestión de lo que es este sistema sanitario público no debe estar en manos de los políticos, sino que, como se ha dicho por algunos componentes de la mesa, y se ha también planteado incluso esta mañana en la primera parte de la jornada, debe haber una profesionalización de ese ejercicio de la gestión de la sanidad pública, en el sentido de que sean los mejores los que lleven a cabo ese ejercicio de gestión sanitaria y no sean simplemente, bueno, unas personas las cuales pueden servir y siento decirlo así, de una u otra manera, a intereses espurios. Por tanto, estamos en una situación en que yo creo que el sistema sanitario público en España está bien implantado, está aceptado por la mayoría de ciudadanos. Y lo que sí es cierto es que hay una, digamos, falta de gestión adecuada de ese sistema en el cual se debe dar cabida, y una cosa que se ha puesto aquí de manifiesto y que no se ha hecho todavía, que es dar cabida a la población en la participación de esa gestión. Porque la gestión no es una cuestión que implique solamente incluso a unas personas que están especialmente formadas y que obviamente tienen que dar la luz para que las cosas que se plantean sean posibles, no sean quimeras o sueños. Pero obviamente esas personas deben estar guiadas también por lo que puede ser el sentir público, el sentir de la ciudadanía, que aspira también a una mejora de sus condiciones de vida. Y por eso el surfear en la ola me parece que es un buen ejemplo de cómo, digamos, un profesional dentro del sistema sanitario público puede, digamos, gestionar ese sistema, surfeando, haciendo de que todo lo que hay debajo de él, todas las influencias, puedan ser canalizados en lo que puede ser, bueno, pues un sistema, digamos, posible y eficiente que sirva, de hecho, a toda la sociedad. Por tanto, yo quiero diferenciar y apuesto porque verdaderamente se profesionalice mucho más la gestión sanitaria en este país y también en nuestra comunidad. Teniendo buena parte de razón, me atrevo a puntualizar algo. Primero, tienes toda la razón. Y un buen ejemplo fue la capital del reino, el intento de privatización en su momento de los 6 hospitales más los centros de salud que se preveían. Fijaros la que se montó y no hay que nadie venga con manipulaciones, fue la ciudadanía. En esa manifestación había de todo, azules, rojos, verdes, amarillos, ¿me explico? O sea que la gente tiene claro que quiere. Si hay algo en este momento que los españoles estamos de acuerdo es en defender el sistema nacional de salud. Dicho esto, respecto al otro, yo creo que hay que buscar fórmulas entreveradas. Malo cuando todos se ocupan los superexpertos y malo cuando solo se ocupan los superpolíticos. Creo que hay que buscar fórmulas entreveradas, colega. Porque es que si no hay una interpretación, la lógica sanitaria nunca puede ser lógica política, la lógica política muchas veces no puede ser sanitaria. Hay que combinarlo adecuadamente. Es lo mismo que nos pasa a los profesionales. Yo pasaría a todo el mundo de vez en cuando por un centro de salud para que se enteren de qué va la fiesta y a los del centro de salud los pasaría de vez en cuando por la gestión para que se enteren también de qué va la fiesta. Porque si no es muy difícil entenderse. Como dice Repu, nos metemos en nuestra cueva que es muy confortable y nos ponemos todos miopes. Creo que se necesita esa coparticipación. Digo coparticipación, donde cada papel aguante su vela. Tenemos muchos ejemplos donde cuando gestionan solo los profesionales en función de sus intereses son invadidos por los intereses del mercado y es un desastre. Y no me obligues a poner ejemplos, que antes en la mesa anterior alguien ha apuntado a un ejemplo que me desagrada tenerlo que volver a mencionar. No somos tampoco muy buen ejemplo. Tenemos los mismos porcentajes de corruptos que tiene el resto de la sociedad, los profesionales también. O sea, es decir, yo creo que hay que ir a fórmulas coparticipadas donde el mecanismo de gestión clínica bien entendido y argumentado, que es hacer la mejor medicina, la medicina de siempre, entender de todo aquello sobre lo que decido y responsabilizarme yo creo que es una buena fórmula. Pero, insisto, hay que planear, el actor político debe de existir, si no esto no es gobernable. Deberíamos de discriminar, como hacen los británicos, entre politics y policies, ¿vale? A ver,
tú no eres política, tú eres una responsable institucional técnica y, por lo tanto, debes de desarrollar políticas y debes de ser leal con la política. Es distinto. Cuando entra un ministro en el gabinete británico, entra él y un secretario personal. El resto no es, digamos, cargos políticos, son de servicio público. Lo mismo en Francia, el grueso de la estructura de gobierno la produce la Escuela de Altos Funcionarios franceses. Vendría muy bien que tuviéramos eso. ¿Por qué? Porque en el mundo de las instituciones, por más másteres que tenga la gente, se aprende haciendo. Y una organización se vuelve inteligente cuando, de alguna manera, tiene memoria, sabe lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Aquí no, aquí somos de un adanismo, de pronto se quita todo y vuelve a recrearse el universo como si fuera un Big Bang cada 4 años o cada los que sea. Ese es el tema, yo creo que... Y luego hay otro tema, que tenemos que ser un poco compasivos con nosotros mismos. Es decir, este sector ha aguantado, digamos, en términos de austeridad y de limitación de gasto, mucho. Y aparte que tenemos, pues, agentes muy ambiciosos, ¿no? Tengo un amigo mío extremeño que usa una metáfora un poco inapropiada, pero la digo. Dice, cuando se achica la pocilga, más se muerde los gorrinos. El problema está que cuando achicamos el tamaño del presupuesto, pues todos nos llevamos cada vez peor. Entonces, a veces nos estamos pidiendo comportamientos superurbanos cuando realmente estamos, de alguna manera, pues en condiciones de enorme necesidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a acabar la mesa y me vaya a permitir que recoja un poco las recetas, ¿no?, que nos han puesto los 4 ponentes en la mañana de hoy. Lo que está claro es que el sistema sanitario público es importante, es necesario y que tiene que estar protegido y parapetado con los valores de la universalidad, la gratuidad en el acceso, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, porque si no vamos a perder uno de los grandes protectores, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, y cohesionadores de la convivencia social, ¿no? Se ha hablado en la mesa que es necesario para poder seguir avanzando en una sociedad líquida, ¿no?, en la que estamos ahora mismo, que es necesario de dotarnos de estructuras potentes de gobernanza, que de alguna manera hagan de cortafuego de aquellos elementos, porque si todos estamos en una estructura de gobernanza, de alguna manera estamos anulándonos mutuamente en las presiones que son espúreas, ¿no? Y es un elemento que podría dar responder, ¿no? La importancia de la alianza entre la corbata y la bata, con unidades de gestión clínica con autonomía real, ¿no? Pero sin, como decía ahora Sendín, pero sin quitar al uno y al otro, porque los dos son necesarios en la toma de decisiones, ¿no?, y son complementarios. La estrategia, tendríamos que ser valientes, claros y rotundos en estrategia de respuesta frente al mercado. Pero frente al mercado con un objetivo, con un argumento tan simple, que por encima de cualquier otra cosa está el bien colectivo. Es decir, no se puede quitar una vacuna buena, bonita y barata y dejar a los niños 3 años y a las niñas sin vacunar, porque dentro de 3 años viene la misma vacuna con un precio. Eso no lo puede permitir un Estado, sea del signo político que sea, porque están jugando con la salud de los ciudadanos. Con lo cual, el criterio a utilizar sería ese. Y hay un laboratorio público, firmamos ahora cuando queráis, porque llevamos desde Salud Pública reclamándolo desde hace muchísimo tiempo. Importantísimo la estrategia de alianza con la ciudadanía, con toda la ciudadanía, con las plataformas, con las asociaciones organizadas, con los ciudadanos individualmente, y tienen que estar no de la mano con nosotros en la toma de decisión, sino creando las políticas y las estrategias y rendiendo cuenta de una parte y de otra, coliderando la intervención en el sistema sanitario. Esa es la única manera de que, como decía Antonio, cuando haya un problema que no sea real y no tenga que salir ni siquiera el profesional, sino que pueda salir la ciudadanía legitimando su sistema, porque lo siente como propio. Pero cuidado, tienen que rendir cuentas y deben de ser transparentes, porque entre la ciudadanía no todo el mundo es bueno, ¿no? No se puede ser ingenuo como se nos ha criticado a la salud pública en algún momento en la mesa, ¿no?
reivindico la parte de las políticas, ¿no?, que nos toca en el ámbito de las instituciones, porque son imprescindibles, y si no, muchas veces no hay estrategia determinada, orientada hacia determinados sectores más vulnerables. Y luego voy a terminar diciendo que la salud pública tiene varias características, y yo eso lo he debatido mucho con mi equipo durante muchos años. Tenemos algo que no nos diferencia de los demás, y es la mirada colectiva sobre la situación y los análisis, que trasciende a la mirada individual. Somos ingenuos, lo somos. Yo creo que hemos conseguido en estos años perder el victimismo, espero, porque cuando uno llega y dice víctima de qué, ¿no? Si nuestras intervenciones son bastante más relevantes en impacto de salud que la consulta diaria de una inmunoterapia para una persona, por muy importante que sea la supervivencia y el salvarle la vida, ¿no? Creo que el complejo de inferioridad debe de perderlo la salud pública, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabéis lo que somos? Bruñidores de sueño. Somos bruñidores de sueño. Miramos las desigualdades, estamos mirando por la participación, siempre miramos los colectivos más vulnerables y hacemos un análisis que trasciende al ámbito puramente sanitario. Entonces, esa capacidad de generar sueños, que no sea ingenuo, ¿no?, pero que luego eso cae en la realidad y se agarra al terreno, es nuestra. Y la tenemos que reivindicar. Tenemos que reivindicar esa pata dentro del sistema sanitario, la pata de la salud pública. Y termino diciendo que desde hace ya 10 años, y aquí algunas de las personas que empezaron con esa historia, nosotros hablamos de la Margarita, con el coliderazgo, y sobre todo que, como decía la Pepa, la Constitución de Cádiz, nos partimos la cara por tener ratitos de felicidad mientras que trabajamos. Muchas gracias. Ahora vienen los premios, ¿no? ¿O qué viene ahora?